Buenas tardes. Hoy estamos aquí para socializar la experiencia Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Derechos Reproductivos. Nosotros somos los maestrantes en educación Angélica María Rieta Bula, Luis Carlos Benjumea Acosta, Oscar Andrés Hoyos Aguirre, mi persona Alexandra Paola Mercado Lozano y Melanis Melitza Millán Benítez. Para socializar la sistematización de la experiencia mencionada anteriormente, es importante entender el contexto donde se desarrolla. Esta se desarrolla en la institución educativa El Crucero, que se ubica en una zona rural ubicada al sur del municipio de Sagún, Córdoba. Cuenta con una población de 400 estudiantes de básica, secundaria y media, quienes fueron los principales beneficiados de este proyecto. Además de esto, es importante resaltar que esta población está marcada por un contexto de vulnerabilidad económica, social, cultural. La justificación de la intervención se basa en que esta población de estudiantes se percibe que hay escasa educación sexual porque se escucha por ellos mismos ciertos mitos acerca de la sexualidad. También se presentan embarazos adolescentes, uniones tempranas y vulnerabilidad sexual. Es por esto que se hace necesario reflexionar sobre esta experiencia educativa en el contexto rural del municipio de Sagún, Córdoba. Dentro de los principales actores involucrados encontramos a los docentes, a los estudiantes y a la orientadora escolar. Los docentes fueron 5 docentes encargados de liderar este proyecto, quienes orientaron a los estudiantes con diferentes charlas, actividades interactivas y con diferentes alianzas que permitieron a nosotros transformar este contexto de los estudiantes. Además de esto, obviamente están los estudiantes quienes fueron los principales protagonistas de esta experiencia. Y por último, contamos con el apoyo y la intervención de la psicoorientadora escolar que nos amplió la temática y ayudó a los estudiantes a reconocer su cuerpo y los signos de abuso sexual. Siguiendo con nuestra socialización, podemos ver esta línea de tiempo de la experiencia. La experiencia se desarrolló en varias etapas que permitieron avanzar progresivamente. Inicialmente se realizó una fase de sensibilización, donde se buscó generar confianza y romper el silencio alrededor del tema, mediante cineforos y conversaciones guiadas. Posteriormente se pasó una fase de socialización en la que se compartieron conceptos básicos sobre sexualidad, derechos y prevención. En la fase de ejecución se implementaron actividades participativas, dinámicas grupales y reflexiones colectivas que permitieron a los estudiantes expresar sus experiencias y dudas. Finalmente, se realizó una fase de evaluación, donde se analizaron los cambios logrados y los aprendizajes obtenidos. Este proceso permitió pasar de un enfoque tradicional centrado en la información a un enfoque participativo y reflexivo. Es importante también mencionar, antes de las dificultades, los aprendizajes que tuvimos nosotros como docentes en esta experiencia. Uno de los aprendizajes más importantes fue entender que los estudiantes necesitan espacios seguros para hablar sin temor a ser juzgados. Cuando estos espacios existen, la participación aumenta y el aprendizaje se vuelve significativo. También evidenciamos que la educación sexual debe adaptarse al contexto social y cultural de los estudiantes, ya que muchas de sus ideas están influenciadas por creencias familiares o comunitarias. Otro aprendizaje para nosotros los profesores fue reconocer al estudiante como sujeto activo del proceso educativo, capaz de reflexionar y construir conocimiento a partir de su propia experiencia. Ahora sí, ¿qué dificultades encontramos nosotros? Como todo proceso educativo, también se presentaron dificultades. Algunas familias manifestaron resistencia inicial debido a las creencias culturales o religiosas y algunos estudiantes mostraron vergüenza o temor al inicio del proceso. Además, existieron limitaciones relacionadas con el tiempo institucional y el acceso a recursos tecnológicos,
Sin embargo, estas dificultades permitieron replantear estrategias y comprender la importancia del diálogo permanente con la comunidad educativa. A partir del análisis de la experiencia, surgió la necesidad de diseñar una propuesta de mejora que permitiera dar continuidad al proceso. Por esta razón se creó y se diseñó una cartilla didáctica pensada no solo como una herramienta de lectura, sino como una estrategia pedagógica de acción que orienta a los docentes en el desarrollo de las actividades relacionadas con la educación sexual y con los derechos reproductivos, implementando actividades que estuvieran ajustadas al contexto rural de nuestra institución y que permitieran la participación de todos los estudiantes, al mismo tiempo que les permitiera a ellos reflexionar sobre los temas tratados. Un aspecto importante de la implementación fue que los docentes cumplieron un papel mediador, promovieron el respeto por las opiniones de los demás y generaron un ambiente de confianza que facilitara hablar sobre temas que inicialmente generaban vergüenza o resistencia entre los estudiantes y, por supuesto, integramos a los padres de familia a través de la escuela de padres. Hablando de la implementación de la propuesta, la decisión de implementar esta propuesta surge a partir del análisis realizado durante la sistematización de nuestra experiencia, en la cual se identificaron 3 barreras que fueron la falta de transversabilidad en el currículo, la resistencia cultural frente a los temas tratados y la escasa participación de las familias. Pero además se identificó la ausencia de materiales pedagógicos que nos ayudaran a continuar y a orientar el proceso de una manera continua. La propuesta se implementó entonces como una respuesta a estas problemáticas, buscando fortalecer la formación integral de los estudiantes y brindar herramientas que les permitieran tomar decisiones responsables frente a su cuerpo y a sus relaciones. Asimismo, la implementación de la propuesta respondió a la necesidad institucional de contar con estrategias pedagógicas que permitieran dar continuidad al proyecto y facilitaran su réplica en otros grados, garantizando un mayor impacto a largo plazo en la comunidad estudiantil de nuestra institución educativa, El Crucero. Hablando de la fundamentación teórica de nuestro proyecto, de nuestra experiencia, esta propuesta se fundamenta en enfoques pedagógicos que conciben el aprendizaje como un proceso social y significativo. Desde la perspectiva de Vygotsky, el aprendizaje se construye a través de la interacción con otros, lo cual justifica el uso de las actividades grupales que tuvimos y los espacios de diálogo que se abrieron para los estudiantes, los cuales permitieron que ellos construyeran su propio conocimiento a partir de las experiencias. También tomamos los aportes de Paulo Freire, quien plantea la educación como un proceso de reflexión crítica sobre la realidad del individuo. Es por esto que la propuesta buscó que los estudiantes no solo recibieran información, sino que analizaran sus contextos, cuestionaran sus creencias y desarrollaran una postura responsable frente a la toma de decisiones. De igual manera, esta propuesta se apoya en el enfoque de educación basada en derechos humanos, reconociendo la sexualidad como parte del desarrollo integral de la persona, y esto implica promover el respeto por sí mismo y por los demás, reconociendo que nuestro cuerpo y que la prevención de las situaciones de la vulnerabilidad son muy importantes en todo el proceso educativo. Bueno, continuando con la socialización de esta experiencia, todos conocemos por nuestra labor docente que en las instituciones educativas los proyectos obligatorios están articulados a los proyectos educativos institucionales. En este sentido, la educación sexual es uno de ellos. Pero, ¿qué deberíamos hacer diferentes? El análisis de esta experiencia nos permitió llegar pues a un punto inicial, y es que se debe fortalecer la participación de las familias desde que inicia el proceso o desde que inician estos proyectos en las instituciones educativas, de manera que se pueda garantizar la continuidad del mismo y que la formación no esté solo enfocada en los estudiantes, sino que esté enfocada en una educación sexual con enfoque de derechos para las familias. También se reconoce que existe la necesidad de que estos proyectos se integren de manera transversal en las diferentes áreas del conocimiento que se imparten en las instituciones educativas, bien sea de básica primaria, básica secundaria o media. Y que estas actividades no pueden estar aisladas, sino que deben encontrarse pues una convergencia entre ellas. ¿Qué debemos mantener y mejorar? Consideramos que es fundamental que se mantengan dentro de las instituciones metodologías participativas, pero sobre todo centradas
en el diálogo, un diálogo que sea basado en el respeto, pero que también sea fuera de mitos, que es alguna de las limitaciones que se encuentran con los estudiantes al momento de abordar estas temáticas, que pues para algunos no son comunes en sus familias. Por eso, esta experiencia nos permitió conocer las realidades de nuestros estudiantes y al mismo tiempo ellos pudieron sentirse escuchados. Esto hace que la alianza familia-escuela se fortalezca y que desde la escuela también se puedan apoyar todos los procesos de promoción y prevención en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Pues una de las grandes reflexiones a las que podemos llegar en materia de educación sexual es que este es un tema que es muy sensible, pero es necesario abordar en las instituciones educativas, dada que en la misma convivencia escolar se evidencian situaciones donde a veces no se sabe cómo darle seguimiento, cómo abordarlas y cómo hacer el acompañamiento desde la pedagogía. Entonces, precisamente, todos estos aprendizajes significativos de la experiencia nos ayudan a ir ajustando las acciones curriculares necesarias y las acciones pedagógicas para contribuir en una educación sexual responsable y segura para los estudiantes. Bueno, ¿qué sugerencias y qué recomendaciones